Ley fundamental de la proporción. En este nuevo tema, nosotros vamos a poner en práctica esta ley que siempre va a funcionar en el caso de la matemática. La ley fundamental. Recordémonos que las razones son fracciones y las proporciones son fracciones equivalentes. Entonces, la ley fundamental de la proporción tiene que existir dos razones por lo menos para poderla aplicar. En este caso recordemos que proporciones son dos o más razones, o sea, fracciones que están relacionadas. Otra vez, proporciones son fracciones equivalentes que se consigan al amplificar o al simplificar la fracción inicial. Para esto, justamente de la ley fundamental, tenemos que recordar cómo es que nosotros comprobábamos si dos fracciones sean equivalentes. Entonces veamos el ejemplo para recordar eso justamente. Yo tengo estas cuatro fracciones, ¿sí? Tengo 32/20, aquí, es igual a 16 décimos. 32/20 es igual a 16/40. ¿Cómo sé cuál de las dos es equivalente o no? Y al hablar equivalente me estoy refiriendo cómo sé cuál de estas son proporciones y cuál no es proporción. Entonces tengo que aplicar lo que aprendí en el tema de fracciones. ¿Y qué hacía yo? Lo que hacíamos es que multiplicábamos cruzado, es decir, el numerador con el denominador de la segunda fracción. Y eso me da un resultado, en este caso 32 por 10 me da 320. Y luego multiplicaba el denominador 1 con el numerador 2. Si yo multiplico 20 por 16, también me da 320. Por lo tanto, si yo me daba cuenta que esto es una fracción equivalente a 1, por lo tanto estas dos son fracciones equivalentes. Entonces, si son equivalentes, por lo tanto son proporcionales, es decir, es una proporción. Y lo diría 32 es a 20 como 16 es a 10. Por lo tanto, estas dos razones sí son una proporción, o estas dos fracciones sí son equivalentes. En este caso haría lo mismo para comprobarlo. 32 por 40, eso me daría 1280. Y 20 por 16, esto me da 320. Como no son iguales, por lo tanto esto no son fracciones equivalentes, por lo tanto no es una proporción, ¿sí? Así es como nosotros vamos a aprender o vamos a relacionar el tema de ley fundamental con lo que ya sabemos. Entonces, la ley fundamental se va a resolver por medio de una multiplicación cruzada. Ahora nosotros ya no la vamos a llamar numerador 1 con denominador 2, ni denominador 2 con denominador 1 con denominador 2. Ahora le vamos a poner sus nombres. Entonces es una multiplicación cruzada donde voy a multiplicar el antecedente 1 con el consecuente 2 y el consecuente 1 con el antecedente 2, y así voy a obtener la multiplicación cruzada. Entonces veamos el ejemplo. Yo tengo aquí una fracción un poco más sencilla. Tengo 4 décimos, o como estoy hablando de razones, esto sería 4 es a 10 como 2 es a 5. Entonces yo tengo que comprobar si realmente esto es una proporción o no. ¿Cómo lo compruebo? Y ojo con los colores, por eso están en celeste. Antecedente 1 es 4, consecuente 2 es 5. 4 por 5, ¿sí? Y ahora el consecuente 1, que sería 10, y el antecedente 2. Perdón, el antecedente 2 que también es 2. Entonces, 4 por 5 me tendría que dar lo mismo que 10 por 2, ¿sí? Por eso el signo igual, 10 por 2. En este caso yo sé que 4 por 5 es 20 y 10 por 2 es 20, por lo tanto esta es una proporción. Ahora, a esto que lo tengo en celeste, que es el antecedente 1 con el consecuente 2, eso lo vamos a conocer como extremos. Ya vamos a tener también su nombre. ¿Por qué se llama extremos? Porque está al inicio de la proporción y al final de la proporción, es decir, el antecedente es el que abre, porque ustedes leen 4 es a 10, 4 lo dijeron primero, como 2 es a 5, y 5 fue el último que dijeron, por lo tanto es el inicio y el final de la proporción. Pues esos son los extremos, a los extremos de la proporción. Y los otros dos que quedan los vamos a conocer como medios, y los estoy marcando en esta parte de aquí. Entonces, sigamos con la ley fundamental. Repito, es una multiplicación cruzada, el antecedente 1 con el consecuente 2, el consecuente 1 con el antecedente 2. Es decir, otra vez el ejemplo, 4 es a 10 como 2 es a 5.
Si yo lo escribo de forma de razón, sería de esta forma. 4 es a 10, como 2 es a 5. Entonces yo puedo identificar más fácilmente, ya sé que el primero es extremo y el último es extremo, por lo tanto, estos dos son medios. Entonces, si yo tengo extremo por extremo, yo tengo extremo con extremo, eso es lo que está sucediendo, extremo por extremo. En esta proporción es más fácil reconocerlo porque se nota que está al inicio y al final. Entonces tengo los medios que se quedan atrapados como un sandwichito, aquí también se van a quedar atrapados. Entonces los vemos aquí, extremo al inicio, extremo al final, medio al centro, ¿sí? Entonces, así como lo hice aquí, que multiplicaba estos dos que sean extremos, extremo por extremo, medio con medio, en la razón también lo puedo hacer, extremo con extremo, que sea 4 por 5, y medio con medio, que sería 10 por 2. Y esto tiene que ser igual, si no, no se da una proporción. Y eso es la ley fundamental, que la respuesta a esta multiplicación sea igual a la respuesta de esta multiplicación. En otras palabras, y eso es lo que nos tenemos que aprender de memoria, que el producto, porque el producto es la respuesta a la multiplicación, el producto de los extremos debe ser igual al producto de los medios. Y esa es la ley. Muy bien, poniendo en práctica la ley fundamental, ya vi que me sirve para identificar si dos razones son proporción o no lo son, ¿sí? Recuerden que las proporciones son fracciones equivalentes, o sea, tienen una relación entre los miembros de esa proporción, es decir, los extremos y los medios. Entonces veamos aquí cómo lo podemos aplicar. Si yo tengo un término desconocido, ahí es donde voy a encontrar la funcionalidad de esta ley fundamental de la proporción. Entonces veamos este ejemplo. Yo sé que entonces, como leí la ley fundamental, ya sabemos que es extremo por extremo es igual a medio por medio. Por esa razón aparece solo ya la letra, extremo por extremo igual a medio por medio, ¿sí? Si eso se cumple en una proporción, entonces cuando yo tengo un término desconocido, voy a asumir que es una proporción y de esa forma voy a poderlo hallar, ¿sí? Entonces, esto que vamos a hacer a continuación es la famosa regla de 3. Entonces, yo tengo, como fracción tengo extremo es a medio como medio es a extremo, es decir, extremos y medios. Lo puedo escribir también como una proporción, extremo es a medio como medio es a extremo, extremos a los lados y medios al centro. Entonces, ¿qué sucedería si yo no conozco uno de los extremos? Ahí te voy a hacer el ejemplo con uno de los extremos, pero también puede ser con un medio o puede ser el otro extremo. No importa cómo sea, siempre lo tengo que hacer de la misma forma. En el libro se los va a explicar que cada caso hay que hacerlo distinto, pero realmente no. Si nosotros entendemos que se forman parejas, extremos hacen parejas, medios hacen parejas, entonces va a ser más fácil. Si yo desconozco un extremo, aquí en el último por ejemplo, y aquí también el último, que es lo mismo, solamente para que comparemos y veamos al mismo tiempo cómo sucede, entonces ¿qué voy a hacer? Me doy cuenta que el extremo está solo, pero los medios están juntos. Si está la pareja de medios y el extremo está solo. Entonces ahí es donde yo voy a trabajar. Como veo, ¿quiénes sí están con su pareja? Entonces esos dos los voy a multiplicar, ¿sí? Y el producto, es decir, la respuesta la voy a dividir por el extremo o el que se quedó solito, ¿sí? Multiplico los que son pareja y lo divido con el que está solo. Lo mismo haría de esta forma, multiplico los que están juntos, o sea, los que sí están en pareja, y lo divido con el que se quedó solo. En este caso, como los medios sí están completos, los multiplico y los divido con el extremo que se quedó solo. Si pongo eso en práctica, es decir, 4 es a 10, como 2 es a x, yo desconozco el último término, así como lo estoy viendo en este caso. Entonces, yo voy a multiplicar los que sí conozco, en este caso yo reconozco que son los medios, los que están al centro. Entonces voy a multiplicar 10 por 2 y la respuesta la divido entre 4. Entonces 10 por 2 dividido 4. 10 por 2 me da 20 y eso lo divido entre 4. Entonces eso me da 5, ¿sí? Y esa era del ejemplo que yo tenía anterior. Se quedan 4 es a 10 como 2 es a 5. Entonces se cumple la proporcionalidad y funciona esta ley fundamental. Entonces aquí está aplicada la ley